Bueno, amores, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema respecto a la administración de medicamentos y tiene que ver con el cálculo del factor goteo. Entonces, a continuación vamos a mirar las fórmulas y las constantes como tal que se utilizan para hallar el factor goteo. En la parte de la literatura vamos a encontrar dos fórmulas diferentes y pues vamos a socializar las dos y ustedes van a elegir con cuál de las dos fórmulas se sienten más cómodos o cuál de las dos fórmulas les parece más fácil. Entonces vamos a tener la fórmula que se guía según las gotas por minuto y vamos a tener la fórmula que se rige por la constante. Esas gotas por minuto y esas constantes van a variar de acuerdo al equipo de goteo que vayamos a utilizar. Entonces, ¿qué equipos de goteo vamos a utilizar? Vamos a utilizar el macro goteo, vamos a utilizar el micro goteo y vamos a utilizar el equipo de transfusión sanguínea. El equipo de macro goteo vamos a tener dos subtipos de macro goteo. Va a ser uno que va en 20, que nos va a proporcionar 20 gotas por minuto y otro que nos va a proporcionar 10 gotas por minuto. ¿Cuándo o cómo vamos a saber nosotros cuál de los dos equipos tenemos? Simplemente es mirar el empaque del equipo y pues ahí obviamente nos van a especificar de acuerdo al laboratorio como tal donde se fabricó cuál es ese factor goteo o qué gotas proporciona ese equipo por minuto. El que comúnmente vamos a encontrar acá en Colombia y en nuestras clínicas va a ser el macro goteo de 20 gotas por minuto, o sea, el primerito que nos aparece acá. El micro goteo nos va a proporcionar 60 gotas o 60 microgotas, ¿cierto? No es lo mismo una gota, una microgota, entonces va a ser 60 microgotas por minuto y el de transfusión sanguínea nos va a proporcionar 15 gotas por minuto. Es importante que sepamos identificar cuándo se utiliza cada uno. El de macrogoteo lo vamos a utilizar con los pacientes que son adultos y el microgoteo lo vamos a utilizar con los pacientes pediátricos. ¿Listo? Eso en cuanto a la primera fórmula que utilizaríamos como tal, estos numeritos que nos aparecen acá, y la fórmula sería el volumen en mililitros, ¿cierto? Por el número de gotas, que son las que acabamos de ver acá, sobre el tiempo en minutos. Entonces, si a mí el tiempo me lo dan en horas, yo en este caso tendría que convertirlo en minutos. Ya sabemos que una hora tiene 60 minutos, entonces hago la conversión de horas a minutos para poder sacar esta fórmula. La segunda fórmula es diferente, me maneja volumen dividido en tiempo en horas. Acá no tengo que convertirlas a minutos porque me las piden en horas. Entonces volumen dividido en tiempo en horas por la constante. ¿Qué constante voy a utilizar? Dependiendo del equipo que esté manejando. Entonces, si estoy manejando un equipo de macro goteo, ya les dije que el más común es el que encontramos de 20 gotas, entonces vamos a utilizar la constante de 3. Si estamos manejando un equipo de microgoteo, vamos a utilizar la constante de 1. Y si estamos manejando un equipo de transfusión sanguínea, vamos a utilizar la constante de 4. Ya el resto simplemente es reemplazar los valores, colocar pues el volumen que nos dé la orden médica, la constante como tal que ya la tenemos acá, o el número de gotas que ya lo tenemos acá, y el tiempo como tal que nos diga la orden médica. Sabiendo ya las fórmulas como tal que vamos a utilizar, vamos a iniciar a socializar los casos. Vamos a hacer dos casos clínicos, uno con un paciente adulto y otro con otro paciente pediátrico, para mirar los casos de el macrogoteo y el microgoteo, y asimismo cada caso lo vamos a hacer con las dos fórmulas que existen para que ustedes miren cuál se les hace más fácil y puedan elegir. Ok, chicos, entonces empezando con el caso número 1, en el caso número 1 vamos a tener un pacientico de 24 años femenino al cual ordenan administrar 180 cc de solución salina normal al 0,9% en una hora, y nos piden calcular como tal cuántas gotas por minuto debo pasar a ese paciente para cumplir con esa orden. Entonces, en este caso vamos a resolver nuestro ejercicio con las dos fórmulas diferentes que existen, la fórmula número 1 que maneja las gotas y la fórmula número 2 que maneja como tal la constante. Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo hacer? Que saquen a un ladito todos los valores que nos da el caso clínico. Ya sabemos que para aplicar como tal las fórmulas necesitamos el volumen, necesitamos las gotas, las constantes, el tiempo en minutos y el tiempo en horas. Entonces lo vamos a sacar acá a un ladito. El volumen en este caso es 180 cc porque la orden médica me dice que debo administrar esos 180 cc. Entonces el volumen sería 180 mililitros. El tiempo, la orden médica me dice que lo tengo que pasar en una hora.
entonces el tiempo sería 1 hora y en el caso de minutos pues serían 60 minutos, ¿cierto? Sabemos que 1 hora tiene 60 minutos. La constante en este caso sería 3 porque el equipo de goteo a elegir que vamos a utilizar es el equipo de macrogoteo. Yo les decía que el macrogoteo que era más común era el tipo A, que pues consta o la constante como tal es de 3 y las gotas para este caso, para este equipo de macrogoteo A sería 20 gotas como tal. Entonces estos son como tal los valores que vamos a utilizar y ya lo que queda es reemplazarlos en las diferentes fórmulas que existen. Entonces en la fórmula número 1, que es esta que aparece acá, nos dice que el factor goteo es igual al volumen por las gotas dividido en el tiempo en minutos. Entonces sería igual, volumen sería 180 mililitros, gotas serían 20 gotas por minuto y el tiempo pues serían 60 minutos. Esto nos da un total de 60 gotas por minuto. El resultado siempre tiene que ir con los valores de unidades. O sea, si ustedes colocan 60 no es válido, tienen que colocar 60 gotas por minuto. No es lo mismo 60 gotas por minuto a 60 papas, 60 yucas, 60 hojas, ¿cierto? Siempre tiene que ir como tal con la unidad de medida. Y en la fórmula número 2, que a mi concepto personal es la más fácil, entonces vamos a reemplazarlo. La fórmula número 2 nos dicen que es volumen sobre constante por el tiempo en horas. Entonces el volumen sería los mismos 180, la constante en este caso sería 3, por el tiempo, que serían horas, es 1 hora, entonces por 1, simplemente 3 por 1, pues nos da el mismo 3, entonces simplemente dividir 180 dividido en 3 y me da un total de 60 gotas por minuto. Como nos podemos dar cuenta, en ambas fórmulas el resultado va a ser el mismo. Caso número 2, vamos a tener a un pacientico de 5 años, en este caso masculino, al cual ordenan administrar 20 miligramos de oxacilina. Nos dicen que debemos llevarlo en el buretrol, o sea que debemos diluirlo hasta llegar a 100 cc y que esta cantidad de medicamentos lo tenemos que pasar durante 2 horas. Entonces la pregunta es: ¿cuántas gotas por minuto tengo que pasar para poder cumplir con esta orden médica? Entonces vamos a utilizar la misma dinámica que utilizamos en el caso anterior, que es sacar los daticos, ¿cierto? Acá a un ladito. Entonces sabemos que necesitamos el volumen, el tiempo, tanto en horas como en minutos, la constante y las gotas. Entonces el volumen en este caso va a ser 100 mililitros porque la orden médica me dice que tengo que pasar esos 20 miligramos de oxacilina diluidos en 100 cc. Entonces el volumen sería 100 cc. El tiempo, acá me dicen que tengo que pasarlo en 2 horas, entonces el tiempo sería 2 horas. Y en el caso de la fórmula que necesitamos los minutos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esas 2 horas por 60, porque recordemos que cada hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces 2 horas por 60 minutos me da un igual a 120 minutos. La constante y las gotas en este caso, entonces tenemos que seleccionar cuál es el equipo de goteo que vamos a utilizar. Como es un paciente de 5 años, es un paciente pediátrico y el equipo que vamos a elegir es el equipo de microgoteo. Entonces las gotas en este caso corresponderían a 60 microgotas por minuto y en la constante sería igual a 1. Entonces vamos a realizar el ejercicio con ambas fórmulas. Vamos a iniciar con la fórmula número 1, que me habla de volumen por gotas dividido en tiempo en minutos. Entonces simplemente nos queda reemplazar. El volumen sería igual a 100, entonces sería 100 por las gotas, en este caso serían 60 microgotas, entonces 100 por 60 microgotas dividido en el tiempo en minutos, que en este caso serían 120 minutos. Entonces me quedaría 100 mililitros por 60 gotas por 60 microgotas, dividido en 120 minutos. Esto me daría un total de 50 microgotas. Esta X y un palito significa por minuto, entonces serían 50 microgotas por minuto. Vamos a ver ahora con la fórmula número 2. La fórmula número 2 nos habla de que es volumen sobre la constante por el tiempo en horas. Entonces el volumen es el mismo, 100 cc dividido en la constante. En este caso la constante es 1, ¿cierto? Por el tiempo en horas me está diciendo que son 2 horas, entonces sería 1 por 2, me daría el mismo número, ¿cierto? Me daría 2 y simplemente sería dividir 100 dividido en 2, que me da un igual a 50 microgotas por minuto. En ambas fórmulas obtengo el mismo resultado.